necesitamos aprender a resistir. Después de que experimentamos una libertad, que estamos siendo libertados, aprender a resistir. La palabra de Dios dice que cuando un espíritu inmundo sale de una casa, de una vida, dice que se va a los lugares desiertos, pero después de un tiempo viene a revisar la morada antigua, o sea, la persona donde habitaba. Y dice que la encontrará limpia, barrida, desocupada. Y el problema es cuando está desocupada. ¿Sí me entiende? Cuando está desocupada. Y entonces dice, wow, está limpio, está desocupado. Y lo que hace este espíritu inmundo es que dice que se va a buscar y trae 7 espíritus peores que él. Y entran y se meten en esa casa que estaba limpia y desocupada. Y dice que el postrer estado de esta casa es peor que cuando había solamente un espíritu. Ahí la importancia de resistir y de ocuparnos. Por eso el apóstol Pablo dice: ocupaos de vuestra salvación. ¿De qué manera? Con temor y temblor. O sea, necesitamos ocuparnos. Y hoy quiero les hablar sobre resistir. El derramamiento de la sangre de Jesucristo sobre la cruz fue el factor que hizo posible que nosotros recibiéramos el perdón. El martes toqué ese punto, el por qué la maldición que Dios hizo proclamó en frente de Adán fue: y a causa de tu desobediencia, dijo Dios, la tierra será maldita a causa de tu desobediencia, de tu pecado. Y después dice: espinos y abrojos te producirán. Y le dice: con el sudor de tu frente trabajarás. Y viene la maldición. Desde ese momento la tierra queda maldita y queda con la declaración de que espinos y cardos nos produciría. Cuando Cristo va a ser crucificado, hay una situación que nos puede parecer un tanto curiosa, asombrosa, pero Satanás incita a los que estaban crucificando, iban a crucificar a Cristo, y les dijo: colóquenle una corona de espinas en su cabeza. Y entonces dice que tejieron una corona de espinas y vinieron y se la pusieron en la cabeza de Jesús a manera de mofa, de burla, porque dijeron: ahí va su rey, el rey de los judíos. Le habían vestido un manto real que después se lo quitaron, pero lo que le dejaron fue la corona de espinas. Y aquí hay una conexión con el momento de la maldición. La maldición era: espinos te producirá la tierra, y la tierra es maldita. A Cristo le ponen una corona de espinas. Lo que Satanás no entendía, que había un propósito aún en medio de esa mofa, porque cuando le ponen la corona de espinas, dice que las espinas comenzaron y lastimaron la cabeza, que simboliza autoridad, dominio, si lo vimos en discipulado. Y entonces rompen la piel del Hijo de Dios y sangre comienza a caer de la cabeza de Cristo. Y sucede algo maravilloso, que entonces esa sangre cae a tierra. Y sabes, algo maravilloso es que cuando esas gotas caen en la tierra, revierten la maldición. Y ahora, a través de Cristo, nosotros podemos vivir en una vida de bendición. Amén, iglesia. Esas son las maravillas de la sangre. Por eso necesitaba ser desangrado nuestro Jesucristo. Por esa sangre recibimos perdón de nuestros pecados, pero también la aceptación en la presencia. Porque dice el Hebreos 9:22, citando al Antiguo Testamento: según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre. Y dice: y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Y no tenía que ser cualquier sangre, tenía que ser la sangre
de alguien que estuviera sin pecado, y lo hizo a través de la sangre de Jesucristo. Ahora quiero que toquemos 3 puntos importantes. Número 1, la vida está en la sangre. Quiero que meditemos. Sé que es rápido, pero si usted toma notas o después escucha la predicación, podrá usted meditar. Levítico 17:11. ¿Por qué la sangre? Me encontraste el pasaje en traducción del lenguaje actual. Leámoslo primero en Dios habla hoy. Dice: porque todo ser vive por la sangre que está en él, y yo se la he dado a ustedes en el altar, para que por medio de ella puedan ustedes pagar el rescate por su vida, pues es la sangre la que paga el rescate de la vida. Hay algo específico en traducción del lenguaje actual que si lo puedes poner, y ahí leemos por los sacrificios de los animales. Dice: la sangre es la que da vida al cuerpo. Yo mismo les he dado la sangre de los animales para que me la presenten ante el altar, y gracias a la vida que hay en ella, ustedes obtengan mi perdón. Eso habla del antiguo pacto, que se tenían que ofrecer un cordero, un macho cabrío, animales, y desangrarlos, porque decía Dios que la vida de los seres vivientes está en la sangre. Pero Él dice algo: yo se las he dado a través de los animales. Se tenía que ofrecer un animal, y a través de esa sangre que ustedes tienen que derramar, ustedes pueden pagar el rescate de su vida, de sus pecados. Entonces entendamos esto, familia. Hay mucha revelación en la palabra de Dios que yo todavía no la logro comprender toda, pero vamos confiando poco a poco en la palabra. Entonces la vida está en la sangre, y por eso se tenían que ofrecer animales vivos y desangrarlos. Hay un propósito, pero es una imagen de cuando el Hijo de Dios tenía que ser desangrado por nuestros pecados, para que a través del precio de su sangre nosotros obtuviéramos perdón de nuestros pecados. Y mire, Jesús pagó el precio de nuestros pecados con su propia sangre. Hizo un sacrificio expiatorio, y eso hizo posible que nosotros seamos justificados delante del Padre a través de Cristo. Pero la segunda cosa, la sangre es para Dios. Y quiero que en primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice: pues el pecado es infracción de la ley. Hebreos dice que según la ley casi todo tiene que ser purificado con sangre. En el siguiente versículo de Juan que le leo dice que pecado es quebrantar la ley. Entonces, cuando nosotros quebrantamos los mandamientos de Dios, nosotros tenemos una infracción y hemos cometido pecado. Y el pecado solamente puede ser borrado con derramamiento de sangre. Ahora, póngame usted atención a esto. La sangre de Cristo satisface plenamente la ley de Dios, o da el pago por quebrantar nosotros la ley de Dios, la sangre de Cristo. Entonces, nuestro pecado tenía que ser pagado. Usted conoce el versículo, el apóstol Pablo escribía: la paga del pecado es. O sea, mi pecado me lleva a la muerte. Y quebranté la ley. Y no hay manera de que sea pagado mi pecado si no hay derramamiento de sangre. Por eso en estas semanas yo le estoy tratando de llevar a esa importante palabra, ese conocimiento de por qué es tan importante el sacrificio de Cristo. En Éxodo 12, Dios ordena al pueblo de Israel untar de la sangre de un cordero sobre el umbral de las puertas para proteger la casa, al primogénito en esa casa, cuando el ángel de la muerte
pasara por la tierra de Israel. Y en Éxodo 12:13, lo ponemos en las pantallas, aquí hay una representación de ese cuadro cuando Cristo muere por nosotros. Y lo leemos juntos. Dice: la sangre les servirá para que ustedes señalen las casas donde se encuentran. Y así, cuando yo hiera de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá, pues veré la sangre y pasaré de largo. Antes de que el ángel de la muerte pasara, los israelitas habían sacrificado un cordero, un macho cabrío, y esa sangre la habían marcado en el dintel, en la entrada de la puerta. Y qué asombroso que cuando el ángel de la muerte pasó por la tierra de Egipto, dice que no tocó el lugar donde hubiera una mancha de sangre. Entonces la sangre es para Dios. Se ofrece la vida de alguien, porque dice que la vida, ¿en qué está? En la sangre. Entonces la sangre es para Dios. Se ofrece la sangre en el pasado era de una oveja, de un cordero, de un macho cabrío. Y Dios recibía esa sangre y decía: bueno, se murió ese borrego y ofreciste su sangre, tú eres perdonado. Pero lo tenía que hacer cada persona. O sea, todos los años. Imagínense nosotros. Ya viene la fiesta del 22 de diciembre del refugio. Así que todos los que quieran ser perdonados por sus pecados del año, que tendrían que traer, pues usted ya tendría que tener un cordero sin mancha, sin un defecto, cuidadito ahí en su casa, para traerlo ese día y que el sacerdote lo degollara. Y entonces usted pasaba, ponía sus manos sobre ese animal, confesaba sus pecados, el sacerdote lo mataba, sacaba la sangre y decía: ya tu pecado es expiado. Pero el siguiente año usted tenía que empezar a cuidar su cordero. Trabajo, esa era la ley. Esa era la ley. Pero vino el Cordero de Dios. Por eso Juan el Bautista, cuando ve a Jesús pasar allá, se levanta y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le damos un aplauso a nuestro Salvador Jesucristo, que lo pudo hacer. Les voy a dar 5. El tercer punto es: la sangre es para el hombre. ¿Qué beneficio hay cuando hubo un derramamiento de sangre? ¿Qué bendición hay cuando hubo un derramamiento de sangre? ¿Sabe usted? Mire, en el Génesis dice que pero Caín, dice, y Abel trajeron sus ofrendas delante de Dios. Puede cerrar, creo, una, César. Y dice: y Caín ofreció. ¿Qué cosa ofreció? ¿Qué ofreció Caín? Sus verduras, unas calabazas y unos rábanos, lo mejor de su huerto. ¿Y Abel qué ofreció? Ofreció un cordero. Y después viene algo, dice: y vio Dios con agrado la ofrenda de Abel, mas no la de Caín. Y eso enchiló a Caín y lo mató. Y después vuelve a decir: la sangre de tu hermano clama. Fíjese qué tanta implicación. ¿Por qué? Dios vio con agrado donde había un derramamiento de sangre en el primer sacrificio mencionado. Y después dice: la sangre de tu hermano clama. O sea que la sangre en la Biblia tiene una implicación tan fuerte. Ahora, la sangre es para el hombre. La sangre ha satisfecho a Dios, ahora está para satisfacernos a nosotros en la limpieza de la culpa de nuestra conciencia. Y les digo 5 versículos con una razón por qué la sangre. Número 1, la sangre nos limpia de la culpa. La sangre nos limpia de la culpa. Hebreos capítulo 9 versículo 14. La sangre nos limpia de la culpa. Leemos el versículo, se los leo. Dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre nos limpia de nuestras culpas, nos borra. Necesitamos ese poder. Número 2, la sangre nos santifica. La sangre nos santifica. Esto estoy leyendo la palabra de Dios. En pocas semanas llegaremos al libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro impresionante en la cual hace una comparación del antiguo pacto, el nuevo pacto. Y qué maravilla que nosotros ahora tenemos a Jesucristo, nuestro Redentor. La sangre nos santifica. Hebreos 13:12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. A través de la sangre que hizo Jesús, santificó al pueblo. Nos santificó. Por eso tuvo que morir fuera como un maldito, fuera de las puertas de la ciudad, como dice la ley. Y entonces cuando derramó su sangre y nosotros vamos a ese sacrificio, somos santificados. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, nos reconcilió, hizo la paz a través de su muerte en la cruz. La sangre nos acerca a Dios. Y después dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. ¡Qué maravilla! Ahora nos podemos reconciliar. Ahora, en todo esto de la sangre, por eso al pueblo de Israel le era prohibido comer la sangre. Decía: porque la vida está en la sangre. Número 4, la sangre nos da la confianza o valentía para entrar a la presencia de Dios. La sangre nos da la confianza, nos da la valentía para entrar en la presencia de Dios. Y volvemos a Hebreos capítulo 10, 19 al 22. ¿Sí lo escribió? Leemos juntos, por favor, Hebreos. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Fíjense, díganle al lado: tú tienes libertad para entrar en la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo. Dilo a alguien, díselo: tienes libertad para entrar a la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo. Dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Por eso el velo fue rasgado. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La sangre entonces nos da la confianza o la valentía para entrar en la presencia de Dios. Y número 5, la sangre nos perfecciona ante la presencia de Dios. La sangre nos perfecciona ante la presencia de Dios. Como les decía el martes, les doy la encomienda que esta semana puedan escuchar. Hay canciones maravillosas sobre la sangre de Cristo y usted las pueda cantar. Les decía hace 2 semanas que un anciano pastor anglicano que era muy tradicional, un día recibió la revelación del sacrificio de Cristo y era predicador ahora con esa revelación. Y dice que andaba por su casa y que su hijo en cierta manera hasta se mofaba, se reía de él, porque dice: el viejo andaba por la casa o andaba por todos lados y murmuraba y decía: bajo la sangre, Señor, bajo tu sangre, Señor, bajo tu sangre, Señor, bajo tu sangre, Señor, bajo la sangre, Señor. Y entonces se acerca el hijo y le dice: ¿por qué dices de esa manera? Y dice que el pastor anciano se volteó y le dijo: si tienes otra mejor manera de orar, enséñame. Y el hijo se quedó y dijo: no encuentro otra mejor manera. Y el hijo adoptó esa oración. Esta semana yo la estaba haciendo en un momento de dificultad y estaba yo en tensión y me fui. Y en momentos cantaba la canción que aprendíamos el martes: hay poder, cadenas se rompen, y mencionaba la sangre de Cristo. Pero después yo iba mencionando: bajo la sangre, Señor, bajo tu sangre soy resguardado, bajo tu sangre, Señor. Era una simple confesión. Pero
tiene una repercusión, porque si a los israelitas los protegió del ángel de la muerte, un borrego que no podrá hacer conmigo la sangre del unigénito Hijo de Dios que vino con causa para redimirme. ¿O no, iglesia? Usted lo puede entender. Usted va a tener que cambiar su forma de orar. O sea, tiene usted palabras para orar ahora. O sea, no se la puede pasar, sí, Señor, amén, amén. Hay momentos cuando las situaciones demandan decir que la sangre de Cristo pueda estar cubriendo, redimiéndome, santificándome, resguardándome, acercándome, limpiando mi conciencia, y lo va a hacer. Entonces la sangre, número 5, nos perfecciona ante la presencia de Dios. Y Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces lea usted conmigo este versículo. La sangre nos perfecciona ante la presencia de Dios. 1, 2, 3 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santos. Una vez se derramó la sangre. Y quiero que vayamos a algo práctico que yo deseo que nos pueda revolucionar nuestra forma de pensar. Isaías 53, 4 y 5. Esto nos lleva a cambiar nuestra forma de pensamiento. Ahora, estos versículos que leo, si los busca en Reina Valera, ahí estaremos en estos versículos. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Iglesia, caiga a esta confesión. ¿Cuántos han experimentado la sanidad a través de la oración sobrenatural? ¿Está bien? ¿Sí? ¿De verdad? Ahora, ¿por qué muchos de ustedes no la han experimentado? Creo en la medicina, yo he ido al médico, pero en muchas ocasiones he experimentado el poder sobrenatural de Jesucristo, porque está una declaración aquí. Y quiero que nosotros abramos nuestro entendimiento a esa bendición que tenemos. Entonces, por eso, anoche tuvimos un tiempo intenso de oración, y quiero que siempre sean así. Anímale al lado, dile: quiero que siempre sean así nuestros tiempos de oración, de proclamación. Y yo los llevo a algo extremo, ¿verdad? Ustedes los que estaban anoche, yo los llevo a algo extremo, lo proclamamos. ¿Sabes por qué? Si tus hijos no son expuestos a la presencia de Dios, van a creer con una mente de que Cristo fue un hippie que hacía cosas populares, como que caminaba en el agua y que era buena onda. Pero ese no es mi Cristo. Él no vino para caminar en las aguas. Él no vino para ser popular. Él vino para derramar toda su sangre por mí, y que a través de su sangre yo pudiera acercarme a Dios, fuera sano, fuera salvo. Y cuando yo voy a esa cruz, ¿sabes qué? Me transforma la vida. Y cuando mis hijos experimentan esa forma de vida, ¿sabes? Son afectados por siempre, y no van a andar andando lástima compartiendo cosas de Satanás cuando ellos tomen sus propias decisiones. Por eso usted venga a las oraciones, exponga a sus hijos, y en su casa usted invoque el poder de Dios que toque a nuestros hijos. ¿Está bien, familia? Y aquí dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Qué maravilloso. ¿Qué llevó Él? ¿Y qué más? Ahora, la segunda parte del versículo 4, fíjese cómo está escrito. Dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora, ¿sabe qué está hablando? He leído tantas veces este versículo, pero esta semana que pasó, mientras meditaba, ahí comprendí algo. Dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y esta es la imagen en la que la mayoría perciben el sacrificio. ¿Sabes? A través de un crucifijo. Cuando decimos: y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, herido y lastimado. Y nos quedamos en ese punto. Como que asociamos simplemente que Jesús tenía que padecer, y que ya padeció,
y que lo recordamos con cariño, de que Él fue afligido, fue vituperado. Pero familia, hay implicaciones muy poderosas en ese acontecimiento cuando desangraron a Cristo. Y viene en el versículo 5. Ahí leemos el versículo 5. ¿Estamos allí, familia? Versículo número 5. Y pónganse de pie, terminamos. A tiempo vamos a terminar. Quiero que usted pueda captar esto. Esto nos debe de revolucionar nuestro pensamiento. Por eso no creo que necesitemos tener una imagen de un Cristo crucificado. ¿Está bien, familia? Porque Satanás nos va a llevar a decir: ay, pobrecito. Por eso no. Es muy bonita a lo mejor que las festividades que pueden hacer en Semana Santa. Pero cuando la gente dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por afligido de Dios, abatido. Pero no está pasando nada en la gente que está viendo ese ejemplo. Ahora, leemos el versículo 5. ¿Está usted listo? ¿Sí? ¿Lo va a leer fuerte? ¿Sí? 1, 2, 3, dice: no solamente debemos tenerlo como abatido, no, por azotado, por herido de Dios. No solamente se queda ahí, porque eso que sucedió dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ahora póngame atención, familia. Esta semana lo comenzamos a aplicar. ¿Cuántos están pasando por enfermedades? Quiero que lo comience a aplicar. Va al sacrificio de Cristo y vamos a experimentar algo sobrenatural. Usted lo va a creer porque la palabra de Dios dice. Aquí el profeta Isaías está hablando que el origen de la enfermedad y del dolor son nuestras rebeliones. ¿Quedó establecido, familia? Vamos, porque creemos que la enfermedad solamente es cuestión de cositas por allá. No, la palabra de Dios dice que el origen de la enfermedad y el dolor son nuestras rebeliones. Vuélvalo a leer, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Entonces, y después dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El origen de la enfermedad, del dolor y de la maldición son nuestras rebeliones y nuestros pecados. Por eso Jesús fue herido en todo su cuerpo por nuestras rebeliones. Lo desfiguraron para que nuestros pecados fueran redimidos. Entonces, cuando uno se trata de acercar a Dios, lo hacemos a través de o en base a la persona de Cristo. El profeta Isaías aquí nos habla de intercambio. ¿De qué nos habla el profeta Isaías? Dígalo fuerte: de intercambio. ¿Qué le entregamos nosotros a Cristo? Nuestros pecados. Qué triste entregarle a Cristo nuestros pecados, pero se los entregamos. Y nos habla que a través del sacrificio de Cristo yo le tengo que entregar mis pecados. Se los dejo así, tan vergonzosos, tan sucios. Mi rebelión, todo lo malo que yo hago, se lo entrego a Él. Qué intercambio tan maravilloso. Por eso venimos y tenemos esa humildad y le decimos: te lo entrego. Yo no tengo que quedarme con mis pecados, se lo entrego a Él. Y en el intercambio Él toma mis pecados, toma mis rebeliones y mis iniquidades, y Él dice: todo lo desagradable que hay en ti, ahora yo te lo intercambio y te doy mi sanidad, mi salvación y mi perdón. El profeta menciona que son mis rebeliones y mis pecados, y eso desagradable se lo entrego a Él. Y no es que Jesús los vaya a destruir, porque ya los destruyó hace tiempo en la cruz. Ahora, familia, cuando entendemos la proclamación del profeta, es que nos vaciamos de lo que nos afecta. Y entonces es que podemos ser revestidos de Dios a través de Jesús. Entienda esto. Cuando entendemos el sacrificio de Cristo, entonces yo digo: sácame todo lo que está mal en mí. Todo eso que me estorba, te lo entrego a ti.
Y es entonces que proclamamos: mis pecados ya son perdonados. Y es entonces que somos libres del pecado y de la rebelión. Y sabes, aquí sucede algo maravilloso, que somos trasladados del reino de la muerte al reino de Dios, de la vida eterna.